Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación de Puebla por permitirnos estar en estas fechas tan importantes sobre la prevención del abuso sexual infantil. A nombre de Fundación Juconi México, yo estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes en esta conferencia virtual y agradecemos muchísimo que te hayas tomado tiempo de tu espacio educativo, de tu receso, de tus actividades administrativas para poder compartir contigo estas ideas acerca de la prevención del abuso sexual y por qué es importante hablar de esos temas. Mi nombre es Eric Ramírez, formo parte del equipo Juconi, Fundación Juconi México, y a nombre de todos ellos estamos muy felices de estar con ustedes. Permítame comenzar, por favor, con mi presentación. Bueno, nosotros hemos llamado a esta invitación y a esta conferencia los tres toques para la prevención del abuso sexual en la niñez y la adolescencia. Me gustaría anticipar que esta conferencia voy a estar bailando entre el tema precisamente que nos trae acá sobre el tema de del abuso sexual infantil, pero al mismo tiempo también sobre la importancia de la educación sexual en niñas, niños y adolescentes y por qué es valioso, importante trabajar esto en los espacios educativos y en los espacios que tienen que ver con los procesos administrativos docentes, en los temas administrativos, en los temas directivos y sobre todo en los salones de clases. Entonces, yo voy a estar a cargo de esta conferencia y me gustaría un poco que la gente que está con nosotros pudiera interactuar a través de esta herramienta que tenemos en Juconi llamada reunión comunitaria, que es una herramienta para comenzar y cerrar nuestras actividades con una visita de familia, una visita familiar, una reunión de trabajo, una capacitación o algún encuentro que tengamos las y los profesionales con niños, niñas y adolescentes. Entonces, la gente que está en el chat puede participar y voy a leer rápidamente algunos comentarios que están en el chat de la gente que se encuentra dentro de la plataforma. La reunión comunitaria es mi nombre, cómo me llamo, cómo me siento y una expectativa que yo tengo de la conferencia del día de hoy. Yo voy a poner el ejemplo. Mi nombre es Eric, me siento contento y expectante de poder compartir las ideas que tenemos preparadas para ustedes para esta conferencia. Y una expectativa es que realmente sea un espacio de encuentro, un espacio de aprendizaje donde nosotros podemos compartir las ideas que realizamos en Fundación Juconi para la Secretaría de Educación y sobre todo para las y los docentes que están en aula. Entonces, si me ayudan rápidamente participantes a colocar en el chat cómo se llaman, cómo se sienten y alguna expectativa. A ver, voy a empezar como a leer un poquito algunos comentarios. Entonces, mi nombre es Juan, Juan Pablo, me siento contento y lo que yo quiero aprender es formas y estrategias para la prevención del abuso. Ella se llama Susana, nuestra colega, está un poco tranquila y ella quisiera comprender por qué se da el abuso sexual. A ver, acá tenemos otra colega que se llama Araceli. Araceli se siente contenta también y está expectante a la conferencia y dice que a veces identifica casos, pero no sabe exactamente qué hacer en el aula de clases. Voy a leer uno más. Muchísimas gracias a todas y todas las personas que están con nosotros participando y agradecemos muchísimo la participación. El nombre es Alberto, se siente tranquilo y él es un padre de familia y él quisiera saber cómo puede ayudar a sus hijas e hijos a prevenir el abuso sexual dentro de casa. Alberto, muchísimas gracias por este comentario. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos. Vamos a realizar esto mismo al final de esta conferencia y podemos pensar juntas cómo se sintieron y también qué pudieron aprender de esta conferencia. Bueno. Entonces, bueno, pues vamos a empezar conociendo qué es esto de del abuso sexual infantil. Me parece que es importante enmarcar que estamos, estimados colegas, viviendo el momento histórico de mayor violencia en la humanidad, donde tenemos cada vez en el mundo más personas que mueren cada minuto por situaciones de pobreza y de alimentación. Tenemos mucha más migración como no, como nunca en otros momentos. Tenemos también situaciones de guerra y movimientos armados en países
cada vez tenemos más violencias sutiles que cada vez aparecen cada vez más en esta situación. Entonces, me parece que me gustaría enmarcar que tenemos cada vez situaciones violentas que cada vez tenemos más cerca. Y el caso de del abuso sexual infantil no es un tema menor, decimos aquí en Juconi, porque cada vez se presentan mayores índices de violencia sexual, formas distintas de violencia sexual y los índices de abuso sexual no disminuyen. Pero bueno, vamos a comprender primero qué es esto de la violencia sexual o el abuso sexual infantil. Según la Organización Mundial de la Salud en el 2015, define a esta práctica violenta de la violencia sexual como todo acto, la tentativa de consumir un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar, utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, con la persona que recibe la violencia sexual en cualquier ámbito, incluido el hogar, la escuela y en el lugar del trabajo. Miren qué importante. Estimados colegas, esta definición de la OMS, de la Mundial de la Salud, donde al último de la definición, en la parte última de la definición, enfoca precisamente tres escenarios importantes para las personas y sobre todo para los niños, sobre todo las primeras dos. El primer lugar es el hogar, el que intensifica la escuela y para los adultos en un lugar de trabajo. Me gustaría decirles, Butterfly, una organización en India, registró que hizo un estudio de la protección de la niñez más o menos en el 2017, aproximadamente 2016, y ellos ubican cuatro lugares peligrosos para las niñas, niños y adolescentes. El primer lugar peligroso son los países en guerra o los movimientos armados, países que tienen movimientos armados como Centroamérica o África, ¿no? Y movimientos armados como los países que ya cada una de nosotras y nosotros conocemos. Entonces, el primer lugar más peligroso para la niñez y la adolescencia es los países en guerra. El segundo lugar más peligroso para la niñez son los hogares. El tercer lugar más peligroso, donde se genera mucha violencia, son las escuelas, los centros educativos. Y el cuarto lugar, según Butterfly, sobre los lugares peligrosos, son las organizaciones basadas en la fe, ¿no? En las religiones por toda la concepción que se tiene acerca de las niñez. Entonces hay que pensar, estimado equipo, grupo, colegas, que los niños y las niñas justo están en estos espacios y es interesante que en estos espacios podemos abordar diferentes temas, pero un tema que casi no se aborda por pena, por vergüenza, algunas veces algunas personas dicen por falta de información. Muchas veces no podemos hablar de la sexualidad y mucho menos del abuso sexual infantil. Y me gustaría un poco enfatizar que en la actualidad no es que haya falta de información acerca de la educación sexual. Es el momento histórico también donde las personas cada vez tienen un acercamiento hacia una educación sexual basada en evidencia, con credibilidad científica y una serie de métodos y formas de trabajar y tener más información sexual. Entonces, muchas veces no es por una falta de información, sino más bien la sexualidad se acompaña. Es muy importante que en el caso de las niñas, niños y adolescentes, que las y los adultos responsables, disponibles para el desarrollo infantil, podamos acompañar y entender y comprender la sexualidad de las niñas, niños, adolescentes. Eso es muy importante. Entonces, en ese caso, es importante saber que los niños, niñas y adolescentes no es que no tengan sexualidad desde siendo muy pequeños, sino todas las personas en el largo del transcurso de nuestra vida, desde la cuna hasta nuestra tumba, somos seres sexuados. Y muchas veces desde antes, la vida sexual empieza los bebés antes de nacer. Ellos empiezan con toques acerca de sus partes privadas como los genitales y hay un gusto por ese tipo de partes que se registran sobre investigaciones en el desarrollo prenatal de los bebés. Entonces es importante que focalicemos nuestros esfuerzos, justo las y los adultos que estamos acompañando niños en la escuela, en el hogar, para saber qué podemos hacer. Y me parece que una palabra clave es acompañar, acompañar la experiencia de la sexualidad.
Bueno, una vez que hemos definido sobre la situación, vamos a saber por qué es importante que podamos hablar de este tema en México, ¿no? En México. Y estas cifras se me hacen interesantes. Porque en México anualmente se registran más de 25,000 casos de niñas, niños, adolescentes menores de 12 años con alguna experiencia de abuso sexual. En Latinoamérica hay una cifra que no ha cambiado mucho en los últimos 20 años, 15 años aproximadamente, que 7 de 10 niñas antes de los 12 años han tenido alguna práctica de abuso sexual infantil, antes de los 12 años en el caso de las niñas. Y en el caso de los niños, hay 5 de 10 niños también que están haciendo, en el caso de los varones también son víctimas de violencia sexual. Entonces, las cifras no han cambiado en la actualidad. Eh, este tipo de prácticas se siguen también cada vez intensificando y tanto niñas o niños, es importante que nosotros podamos acompañarles en este tipo de experiencia. La edad promedio en las personas afectadas por el abuso sexual infantil es aproximadamente entre los 2 y los 6 años de edad. Muchas veces eso tiene que ver por la creencia de que los niños y las niñas pequeñas no hablan y pueden mantener como los secretos de la violencia sexual hacia ellos y ellas, como las palabras, los toques en las partes privadas, la violencia tal cual como la violación y la penetración. Entonces, la mayor edad donde se registran lamentablemente estas experiencias son niños entre los 2 y los 6 años. Y un dato importante es que México es uno de los principales primeros países en registrar abuso sexual infantil. Esto es muy importante, ¿no? México comúnmente está entre los primeros 5 países en el mundo con mayores experiencias de abuso sexual. Y las estadísticas marcan que las niñas y los niños, cuando se hacen los levantamientos de información, recibieron el 70% de amenazas por decir algo acerca del propio abuso y también el 70% del maltrato físico relacionado al propio abuso sexual, ¿no? Y también registra las niñas y los niños un 40% tocaron sus genitales y el 25% hubo una violación, una penetración. Entonces, si nos damos cuenta, este tema es muy importante que nosotros los podamos compartir y hablar, porque cada vez los indicadores suben, las situaciones en los hogares se presentan cada vez más, hay situaciones verbales, ideológicas en la escuela o las organizaciones basadas en la fe, como en la casa también, donde las niñas y los niños se enfrentan a este tipo de desafíos de violencia. Bien. Me gustaría un poco que podamos comprender un poquito el fenómeno de la violencia sexual a través de el marco o el modelo ecológico de la violencia. Y en este marco ecológico vemos diferentes capas conectadas entre sí, desde factores individuales, las relaciones que yo tengo con el ambiente o con la comunidad, así como la cultura o el orden simbólico, los macrosistemas que hay alrededor de las niñas y los niños y pueden ser estos factores individuales, relacionales, comunitarios y culturales, que pueden al mismo tiempo ser factores de protección, pero cuando se da el abuso sexual infantil, esos factores de protección en realidad se vuelven factores de riesgo. Muchas veces pensamos que el abuso sexual puede ser un comportamiento inadecuado de dos niños que están teniendo jugueteo sexual, que es una forma de tener violencia sexual entre ellos y solamente vemos que estos niños tienen un mal comportamiento acerca de lo que está sucediendo con su sexualidad, pero esto no es así, no es tan sencillo. Muchas veces ese jugueteo sexual que se da entre dos niños o entre un niño hacia una niña, este tipo de cosas se da como resultado de la interacción sistémica de lo que está sucediendo en la vida de estos niños. Cuando los niños tienen un mal comportamiento, las y los niños tienen un mal comportamiento, en realidad los sistemas de protección no están funcionando como debería de ser. Hay cierta disfuncionalidad de la familia, hay una falta de psicoeducación, una falta para hablar acerca de la educación sexual en la escuela y eso hacen moderadores que están afectando el comportamiento de los niños. Un ejemplo, cuando un niño o una niña, en el caso del puntito amarillo, donde ellos se encuentran un factor individual,
Pues la edad o los factores socioeconómicos o la violencia que se da hacia la niñez y la adolescencia son factores que amplían la experiencia del abuso sexual, tener menos de 6 años, ser un niño de primera infancia, venir desde ambientes socioculturales vulnerables como la pobreza o la violencia familiar o la exclusión o el rezago social. Son factores que amplían la posibilidad de que haya la situación de un tocamiento, de una exhibición, de una violación. ¿Y qué pasa con los factores relacionales y personales? Depende mucho sobre los sistemas rígidos y de poca permeabilidad que se dan en las familias, donde las familias niegan que los niños tengan sexualidad o que no es importante hablar con ellos y ellas acerca de cómo nos relacionamos, hablamos o cómo sentimos ciertas emociones o sobre lo importante de reconocer que cada persona tiene un cuerpo que le pertenece y que lo puede utilizar para relacionarnos adecuadamente con las demás personas. Pero eso no se queda solamente en los factores individuales o las relaciones, sino también depende de los factores comunitarios. Por ejemplo, el hecho de que las mamás y los papás tengan que salir a trabajar muchas horas en la empresa o muchas horas en la fábrica, hace que los niños estén solos y no tengan un sistema de protección familiar que pueda acompañar el desarrollo de ellos. Y hay falta de apoyos sociales hacia las familias o directamente hacia la infancia que hace que los niños tengan que acudir solos a la escuela o quedarse solos en su casa, no teniendo una supervisión segura de parte del mundo adulto. ¿Y qué decir de los factores macrosociales y culturales como la idea que tenemos sobre los niños no deberían de tener derechos o los niños de primera infancia, la primera infancia no tiene tanto peso porque son niños muy pequeños y que no hablan, o la situación de que las niñas, los niños pueden entrar primero a la escuela y después los niños, o una cultura basada en la violencia o respuestas gubernamentales hacia la normalización de la violencia? Entonces, el mensaje que yo quiero transmitir, colegas, en realidad es que cuando se presenta un comportamiento sexual inadecuado entre dos niños o cuando una persona adulta está abusando sexualmente de un niño o una niña, es porque hay una serie de factores interconectados, como la idea acerca de la niñez, la idea acerca del uso del cuerpo, la edad o aprovechar la poca funcionalidad de las familias para que otras personas como un tío, un hermano, un abuelo puedan aprovechar la falta de supervisión que hay hacia las niñas y los niños. Y cuando se dan todo este tipo de cosas, en realidad se puede presentar como síntomas como síntoma familiar el abuso sexual. Entonces, una de las cosas que me gustaría invitar a cada una de ustedes y a cada uno es que podamos comprender que cuando yo soy testigo de violencia sexual, es que hay un montón de factores de riesgo que están sucediendo en la vida de este niño y en la vida de esta familia. Voy a parar un poco mi presentación y me gustaría ahora poder ver un ejemplo de por qué es importante por qué es importante hablar de la violencia sexual, qué es la violencia sexual. Y me gusta mucho este video desarrollado por una organización que se llama Rexpuesta en Colombia, que ellos hacen mucho trabajo acerca de la educación sexual y por qué es importante prevenir y ayudar a las víctimas de la violencia sexual. Es un video animado que está focalizado y en el marco de una cotidianidad escolar. Entonces espero se pueda escuchar. Este, vamos a ver qué nos puede enseñar este video. Hola Andrea, ¿cómo estás? Nunca te he visto triste día de salchipapas. No me importan las estúpidas salchipapas o las estúpidas salsas. Pero si hay tres sabores. ¡Tres sabores! Lo que pasa es que el profe Ricardo quiere verme después de clases. Es la tercera vez esta semana y a veces se acerca demasiado. ¿El profe Ricardo, el depravado? Este tipo es un total pervertido. Espera, ¿estás diciendo que el profe Ricardo... ¿Estás preocupada de que él te agreda sexualmente? ¡Diana! Mejor podemos hablar de salsas. Yo sé que es incómodo hablar de estas cosas, pero es muy importante. Mi hermana es psicóloga y me ha hablado sobre la violencia sexual. Básicamente, violencia sexual es cuando una persona agrede sexualmente a otra o la obliga a hacer algo sexual sin su consentimiento.
Esto incluye tocar los genitales, el pecho o la cola, insertarle algo en cualquier parte de su cuerpo, mostrarle una imagen con contenido sexual u obligarlo a tener relaciones sexuales sin su consentimiento explícito. ¿Consentimiento explícito? Sí, consentimiento explícito es un acuerdo claro y voluntario de hacer algo. En este caso, que involucre algo sexual. Encogerse de hombros o quedarse en silencio no cuenta. No puedes dar tu consentimiento si te sientes amenazada o si estás bajo el efecto de drogas o alcohol. Aceptar una cosa no significa que has dado consentimiento o permiso para todo. Puedes arrepentirte en cualquier momento si cambias de opinión. Bueno, pero ¿y entonces qué hago con el profesor Ricardo? Si él te está agrediendo de alguna manera, primero recuerda que no es tu culpa. No importa con quién estuviste, cómo estabas vestida y qué estabas haciendo. No hay nada por lo que debas sentirte culpable. Punto. Si alguien te agrede o te lastima de alguna manera, ve rápido al hospital y diles lo que te pasó. Ellos te ayudarán especialmente para prevenir infecciones de transmisión sexual o un embarazo no planeado. Allí te apoyarán en todo lo que necesites. También es importante que le cuentes a alguien de confianza, como un miembro de tu familia o al orientador de tu colegio. Puedes decirles personalmente, llamándolos, escribiéndoles o como te sientas más cómoda. Hablar con nosotros es un buen comienzo. Me estoy enloqueciendo. Yo también. Es normal sentirse raro o asustado hablando de esto, especialmente si conoces al agresor, pero es valiente hablar de violencia o cualquier tipo de agresión sexual que te haga sentir incómoda o incómodo. No solo te estás protegiendo, también estarás protegiendo a otras personas. Gracias, Diana. Creo que voy a ir a hablar con la orientadora del colegio. Estamos contigo, Andrea. No importa qué pase. Mira, toma una de mis salsas. Menos la salsa de tomate. Bueno, es un video de Colombia que me gusta mucho porque me parece que tiene información muy concreta. Es porque es importante hablar de la violencia sexual con adolescentes, que se puede dar en este caso en la escuela. Y me parece que una cosa que tenemos que desmitificar todas las personas es que una persona que abusa sexualmente no es el señor de 80 años, canoso y barbón, que tiene una mirada morbosa acerca de los niños, sino las personas que hay comportamientos inadecuados sexuales, están caminando en la calle, participan en reuniones familiares, participan en la escuela, participan en las empresas, conducimos, conducen las personas y me parece que eso es muy importante, saber que no hay un patrón o una fisonomía de una persona que abusa sexualmente. Entonces, las estadísticas muestran que entre el 75 y el 85% del abuso sexual se da dentro de los hogares. Y eso puede ser un papá, puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser el amigo de mi papá, que yo le digo a veces tío, o puede ser una situación importante como un miembro muy cercano de la familia. Comúnmente decimos a las niñas y los niños que en realidad eh, deben de cuidarse afuera del hogar y también no pueden hablar con extraños, pero una cosa que es muy importante poder abordar y acompañar a los niños es decir que la violencia se puede dar dentro de la casa y que las personas que queremos mucho a los niños lamentablemente podemos abusar de de los niños, otras personas adultas como un papá o una mamá, ¿no? Hay un registro sobre mujeres y mamás que pueden tocar a sus niños también, que es el menos del 5%, pero hay personas, mujeres que pueden abusar sexualmente de los niños. Entonces, es muy importante, así como ayudamos a las niñas y a los niños y a los adolescentes a saber cómo deben ellos de cuidarse. Afuera de la casa es muy importante que ellos sepan qué hacer dentro de los hogares o dentro de un salón de clases o dentro de una escuela o con una persona que también puede ser desconocida. Entonces es muy importante, la primera cosa que podemos ayudar a los niños a prevenir el abuso sexual es hablando con los niños de que esto sucede y que esto puede sucedernos también a nosotros y que por eso es muy importante hablar entre nosotros como familia. Entonces, el paso número uno es poder nombrar que la violencia sexual puede suceder entre nosotros que somos familia. Hemos revisado este video ahora y era algo que yo les decía. Enseñamos a las niñas y a los niños que que se necesitan cuidar fuera de la casa y que no pueden hablar con extraños, pero el abuso sexual en la niñez ocurre comúnmente en el hogar.
Entonces, entre el 75 y el 85% de los casos se presenta con algunas personas cercanas emocionalmente que comúnmente es un miembro de la familia. Entonces, esto es muy importante y las niñas y los niños muchas veces se confunden y no pueden hablar sobre estas situaciones que les pasa porque como son miembros de la familia emocionalmente muy cercanos, ellos sienten culpa. Pero como lo veíamos en el video de por qué hablar sobre la violencia sexual, es muy importante ayudarles a saber que no es su culpa lo que sucedió, por la forma de vestirse o por la forma de comunicarse. En realidad, nunca es culpa de un niño o una niña que sufre y es víctima de violencia sexual. Es culpable lo que el tocamiento hacia sus genitales o sobre la violación o sobre las palabras de las personas que podemos abusar de otros niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy importante ayudarles a ellas y a ellos, que esto sucede en el hogar, que es muy importante que si esto te puede ocurrir, no es tu culpa y es muy importante saber las niñas y los niños que pueden contar con personas seguras, una red de apoyo seguro que les puede uno confiar y que pueden ser personas que no solamente confiar, sino que pueden recurrir en situaciones de peligro. Ayudar a prevenir en realidad es sinónimo de proteger. Y es muy importante que nosotros en los salones de clases y nosotros si hay maestros dosaeres o maestros y maestras que tienen contacto con papás porque quieren ayudar al desarrollo de la parentalidad, poder hacer algo, talleres o conversaciones o charlas o traer materiales que pueda traer a los papás mayores herramientas de parentalidad para la protección del abuso sexual infantil. Entonces, es muy importante, los centros escolares educativos en realidad son excelentes fuentes donde los padres y las madres se pueden reunir, hablar sobre las experiencias adversas de maltrato, abuso y violencia que las niñas y niños. Y mientras nosotros podamos hablar cada vez más, en realidad, si nos damos cuenta, podemos proteger a ellos y a ellas cada vez más también acerca de este tipo de incidentes. ¿Por qué es importante prevenir? ¿Por qué la prevención es un elemento importante para que esto no suceda? Y prevenir es importante porque informamos, enseñamos y capacitamos a las niñas y niños sobre habilidades de autocuidado ante diferentes tipos de violencia, no solamente la sexual, sino el hecho de saber cuáles son las sensaciones en mi cuerpo, tener vocabulario emocional acerca de lo que me ocurre durante mi rutina, tener la idea de que yo soy valioso y yo soy importante. Son habilidades de autocuidado que permiten justo a que otras personas que quieren abusar pueda decir este niño o niña, no, este toque que me estás dando, me siento muy inseguro o me provoca asco o me siento con desagrado. No me gusta que esto hagas. Y eso ayuda porque brindamos fomento al autoconocimiento, a la autoestima como factores de cuidado. Los niños pueden saber cuando tienen vocabulario emocional y también conciencia corporal acerca de las sensaciones que le está provocando la violencia. Y eso es muy importante porque el cuerpo es una brújula que te puede saber, que te puede ayudar a saber si en realidad esta experiencia es satisfactoria o no es satisfactoria. Entonces, esos elementos son factores que los protegen y enseñan a los niños, niñas y adolescentes a tomar decisiones y a poder decir no, o quizá ayudarlos a través de una participación a decir que sí, no nos gusta esto y qué son las cosas que nos gusta sobre lo que el mundo adulto está haciendo con ellos. Y es muy importante. Yo recuerdo una niña con la que trabajé junto con su familia, que su tío quiso intentar tocarse los genitales, el pecho específicamente de esta niña de 8 años, y en una comunidad de Puebla. Y esta niña, el tío tenía una tienda y la tienda estaba vacía, había una campana en la entrada y esta niña entró, el tío, los padres tenían dificultades conyugales, la familia estaba separada, la madre trabajaba en Ciudad de México, el padre trabajaba como albañil en la comunidad y había una hermana mayor que siempre hablaban cosas positivas. Por eso es muy importante las redes de apoyo en el caso de la violencia, cualquier tipo de violencia. La hermana mayor, que tenía apenas como 14, 15 años de edad, le dijo a su hermana que cada vez que ella necesitara ayuda, su hermana iba a estar con ella y que podía hablar de cualquier tema con ella.
La niña que yo atendí en ese momento, ella integró esa información diciendo que era una base segura en situaciones de peligro. Se transformó la hermana como un refugio de seguridad en situaciones de peligro. Cuando la niña entró con el tío le invitó a la parte de atrás de la tienda que él tenía y el tío quiso en ese momento como tocar sus genitales y sus pechos. Entonces, en ese momento entró una persona para comprar a la tienda, sonó la campana, la niña inmediatamente se acordó de la hermana y lo que hizo la niña, decirle no, salió corriendo con mucho estrés sobre lo que estaba sucediendo. Y lo primero que esta niña hizo es acudir a su hermana y decirle lo que estaba sucediendo. Y en el caso del abuso sexual es muy importante siempre creer que los niños, lo que viven los niños es que en el caso de la sexualidad no lo están inventando. El cerebro de un niño antes de los 6, 4, 8 años en realidad no está diseñado para mentir acerca de la vida sexual. Si comúnmente los niños y las niñas que demandan, denuncian este tipo de experiencias, muchas veces, más bien casi siempre es verídico. Y es muy importante enseñarles a decir no y a creer y a no hacerles sentir culpa de lo que sucedió. La última parte de lo importante de la prevención es que la educación sexual y la prevención es una manera eficaz de proteger a ellos y ellas, como este niño, como esta niña diciendo, yo voy a recurrir a la hermana. Esta niña no se acercó al papá porque el papá estaba muy enojado con su esposa y no le dijo a su mamá porque la mamá estaba en la Ciudad de México trabajando, pero tenía una base segura que era su hermana a la cual sí pudo confiar. Entonces, algunas consideraciones que son importantes cuando los niños, niñas y adolescentes hacen preguntas acerca de la sexualidad es porque ellas y ellos están listos para recibir una respuesta. Muchas veces los niños y las niñas nos preguntan a los adultos cosas y como hablamos de la sexualidad, muchas veces ponemos en tela de juicio mi propia sexualidad y por eso como una manera no podemos contestar acerca de la pregunta que nos están haciendo los niños. Y es muy importante siempre tener estas tres consideraciones en el en el punto número uno es, podemos preguntarles acerca de la pregunta, qué es lo que necesitas saber, es lo que tú ya sabes y qué es lo que esperas de mí. Son tres preguntas que nosotros aprendimos en un taller que dimos a unas familias. Cuando nosotros trabajamos en la zona norte de Puebla, en el mercado de Hidalgo, un papá dijo esas tres preguntas que le ayudaba a hablar sobre sexualidad y conectarse sobre temas importantes de sexualidad junto con su hija. Él siempre le preguntaba a su papá, ¿qué es lo que quieres saber? Tú, ¿qué es lo que ya sabes? ¿Y qué es lo que tú esperas de mí? Con esta información, muchas veces pensamos las familias, que aún en familias que no hablan sobre una educación sexual, no podemos nombrar las partes privadas, no hablamos sobre las relaciones afectivas, no hablamos de la forma en cómo podemos utilizar nuestro cuerpo, las emociones, para podernos conectar con el mundo de otras personas. No quiere decir que no pase, los niños y las niñas no reciban información, sino en estas familias que no se habla la vida sexual o la educación sexual, también se habla, pero se habla desde los comportamientos y las ideas que tenemos entre nosotros como familia sobre nuestras relaciones sexoafectivas o el trato hacia otras personas o el trato hacia otros niños, niñas y adolescentes. Entonces, la forma en que yo pienso que debes de vestirte, la forma en que yo pienso que debes de hablar, la forma en que yo pienso que yo puedo tocar tu cuerpo y tus genitales o tus partes privadas y no privadas, la forma en que yo pienso que eres niña o niño. Ese tipo de cosas muchas veces no tienen un concepto de educación sexual, pero tienen mucho poder porque eso es lo que va formando en el cerebro la la idea de género, la expresión de género, mi orientación sexual y la forma en que yo me conecto con el mundo. Y por último, estamos ahora en una época donde las madres y los padres no podemos quedarnos callados y sin aprender acerca de la educación sexual o sobre la sexualidad, ya que los medios de comunicación y las aplicaciones y las redes sociales hablan todo el tiempo de la forma en que tenemos que comunicarnos con el mundo a través de la música, a través de los TikTokers, a través de videos, a través de las redes sociales. Hay mucha información que los niños y las niñas solamente están siendo bombardeados sin adultos que podemos interpretar qué es lo que realmente está sucediendo.
Y es por eso que es muy importante que nosotros como mamás y papás nos podamos y docentes podamos capacitarnos en estos temas para saber cómo podemos hablar. Pero no es suficiente un libro o una imagen acerca de la sexualidad. La educación sexual tiene que ser constante, interactiva e interactiva para que los niños y las niñas realmente se sientan atrapados por una información basada en evidencias de la información que el mundo adulto está informando acerca de lo que está sucediendo en la sexualidad. Y nuestra conferencia se tituló Los tres toques y me gustaría un poquito detenerme porque ahora estamos en una lámina donde justo presenta esta información sobre los tres diferentes toques y tenemos un toque verde que llamamos comúnmente toque seguro y tenemos un toque ouch de color amarillo que indica que algo no está sucediendo bien y un toque OO que en realidad coloca a las personas y sobre todo a las niñas y niños en formas de vínculos y toques corporales de peligro. Y nosotros en los salones de clase podemos tener este semáforo también y enseñarles de una manera muy sencilla acerca de los diferentes tipos de toques, qué podemos hacer y quiénes son las personas que pueden utilizar estos diferentes tipos de toques y qué es la forma en que yo debo de responder. Hace rato, unos minutos atrás, decíamos lo importante que son las emociones y que es tener también un vocabulario emocional y una conciencia corporal de lo que está sucediendo. Y para poder identificar un tipo, un toque seguro, un toque ouch o un toque o, es muy importante que antes que enseñamos esto, es muy importante ir al cuerpo, enseñar a las niñas y los niños que la brújula de la seguridad puede ser nuestro cuerpo cuando sentimos asco, cuando sentimos enojo, cuando sentimos desprecio, cuando yo me siento segura o seguro, cuando me siento satisfecho o no satisfecho sobre la situación. Pero no es importante utilizar la palabra en realidad como memoria acerca de cómo me siento, sino realmente que los niños y niñas puedan tener conciencia acerca de la forma en cómo el mundo adulto y otros niños tratan corporalmente sus propios cuerpos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del primer toque que llamamos toque verde o toque seguro, es comúnmente en acuerdo y ese tipo de toques corporales comúnmente nos hacen sentir seguros, respetados, reconocidos y valiosos. Entonces, en los salones de clase podemos chocarla, podemos decir ok, podemos sonreír de manera segura, podemos aplaudirnos de diferente manera. Y son formas que podemos ayudar a las niñas y a los niños a hacer sentir seguros y con tranquilidad y con orgullo y con satisfacción su vida. Y es muy importante que ese tipo de seguridad, este tipo de toques, lo puedan sentir porque las personas adultas y otros niños no están tocando partes donde las niñas y los niños se sienten inseguros o con peligro, sino más bien este tipo de respuestas corporales como un ok o una sonrisa a la distancia, nos hace sentir que estamos en un lugar educativo donde yo puedo aprender sin ningún peligro de algún adulto o adulta que me puede transgredir o atacar. Pero hay otro tipo de toques, como un toque amarillo, donde un semáforo tengo que prevenir o tengo que poner mucha atención, ouch, a lo que está sucediendo con mi cuerpo. Y un toque ouch es porque este toque que está haciendo esta otra persona, que puede ser un maestro, una maestra, o un hermano, o un abuelo, o un tío, o una tía, o mi propia mamá, no me están haciendo sentir seguros con el contacto físico, porque eso se puede transformar como en un contacto físico violento que provoca dolor y tristeza. Y este tipo de toques puede ser un pellizco, una mala palabra, puede ser un golpe, puede ser una chocada, puede ser un zape, que en realidad esos toques provocan, duelen. Por eso se llaman toque ouch, el ouch es de dolor, porque esto no me está haciendo sentir seguro contigo en la relación. Y entonces es muy importante que los niños en los salones de clase y dentro también de los espacios de receso puedan identificar este tipo de experiencias relacionales a través de su brújula corporal.
Y tenemos un último toque que llamamos toque OO de peligro, o el toque rojo donde hay un contacto físico que puede tener un adulto u otro niño tratando de tocar mis partes privadas, siendo yo niño, niña, adolescente. Entonces, las partes privadas, me voy a ir a adelantar en esta presentación para después regresar otra vez al toque ouch. Entonces, ¿cuáles son las partes privadas? Puede ser muy obvio, pero en realidad en la vida sexual nada es obvio. Entonces, las partes privadas es donde tu traje de baño va. Y entonces, ¿cuáles son las partes privadas en el caso de un niño? Que son los genitales, los testículos, el pene, el ano, las nalgas son las partes privadas. Y en el caso de las niñas, se suma además de la parte de los genitales, se suma la parte superior en el pecho, que son los senos. Entonces, donde comúnmente nos ponemos nuestro traje de baño son las partes privadas y las partes privadas en situaciones muy particulares como enfermedad, solamente adultos muy particulares pueden tocar nuestras partes como mamá, sobre todo, papá también, que de una manera respetuosa, la abuela nos puede tocar y el doctor. Cuatro personajes importantes en nuestra vida que son los únicos que nos pueden tocar nuestras partes privadas con una intención únicamente de proteger y cuidar. Pero cuando yo estoy tocando como tío o abuelo o papá una parte privada siendo niño o niña y mi cerebro registra que esto no está siendo bueno, entonces eso se puede transformar en un toque ouch porque esto me está doliendo. Esto no me gusta y esto me está haciendo inseguro y estoy teniendo de que este trato que está haciendo el adulto en realidad a mis partes privadas me está generando mucha inseguridad. Entonces es muy importante primero enseñar a los niños que hay partes donde podemos tocar y no podemos tocar las partes privadas y los docentes no podemos tocar partes privadas de las niñas y los niños. Nunca. Es muy importante, siempre es importante la supervisión de los adultos que están a cargo de las niñas, niños y adolescentes. Y no solamente es importante mostrar y que los niños y las niñas sepan acerca de los lugares privados que ellos tienen, sino por qué no deben de tocarse esas partes privadas. Y muchas veces los niños cuando quedan paralizados por el estrés de la experiencia adversa, en realidad los niños no saben decir no a lo que está sucediendo y esa experiencia puede ser muy confusa. Y hay una única diferencia en el abuso sexual de una figura protectora. Por un lado, un adulto protector y una persona que puede lastimar el desarrollo. Las conductas son similares porque la persona que es base segura protege, está disponible, ama, quiere, cuida a la persona y cuando vemos el abuso sexual, cuando son personas importantes que tocan a otros niños, son personas que también son personas cercanas emocionalmente, son cuidadoras emocionalmente y físicamente, son predecibles y constantes, pero la única diferencia entre una persona cuidadora y una persona que lastima el desarrollo de los niños a través el abuso sexual es que esa persona cuidadora brinca la cerca de tocar las partes privadas y no provoca asco, sino más bien provoca satisfacción de tocar de esta manera a los niños. Una persona cuidadora en su cerebro le provoca asco o indiferencia, enojo o distancia de tan solo pensar que puede tocar las partes privadas de sus niños. Y cuando se dan un montón de factores, como ya los habíamos hablado, en realidad eso se brinca la cerca de la moralidad y por eso las personas pueden tocar las partes privadas de los niños. Es muy importante hacer sentir que los toques seguros solamente personas adultas nos pueden tocar nuestro cuerpo siempre y cuando no sean partes privadas. Y es muy importante tener en los salones de clases este semáforo donde cuando hay un conflicto entre dos niños o entre un grupo de niñas y niños, puede transformarse en un toque ouch porque hubo dolor. O ayudarles a prevenir que hay ocasiones en que yo puedo presentar un tipo de abuso un tipo de toque y necesito hablarlo, como lo decía en el video, con una consejera, con la hermana, en el caso de la niña que yo atendí, o podemos hablarlo con la maestra o alguien sobre lo que está sucediendo. Pero para prevenir todo eso, es muy importante que ellos puedan identificar los toques y los colores en su cuerpo, de que este toque me provoca
da tranquilidad y respeto y seguridad. Este toque me provoca dolor y tristeza y este toque me está haciendo sentir inseguro sobre la forma en que esta persona me está tocando. Y en la parte de este tipo de consideraciones, cuando estamos hablando sobre la violencia sexual, y los programas de prevención de abuso sexual infantil, 5 cosas que son importantes de un buen programa de prevención de abuso sexual. La primera es que la calidad del programa depende de la participación de las niñas, niños y adolescentes, no creyendo que porque ellos tienen la información en un libro de texto, ellos van a saber qué hacer con la sexualidad. Ocurre algo muy interesante en la etapa adolescente entre los 12, 16, 17 años donde pensamos los adultos que no es importante hablar de estos casos y de estos temas con las niñas y los niños, sino es muy importante más bien pensar que cada año que tenemos cuando somos niños y adolescentes, nos reeditamos nuestra propia sexualidad. Eso no basta con leer un artículo o ver un video, sino es muy importante sentirnos acompañados de un adulto que comprenda nuestras necesidades en nuestra vida sexoafectiva. El segundo punto es que la forma de educar la sexualidad de los salones debe de ser interactiva. No solamente basta con un texto o con que la maestra pueda hablar sobre lo que está bien y lo que no está bien, sino debe de ser constante, consistente y utilizar muchos medios lúdicos, expresivos, verbales, narrativos, traer a especialistas que puedan hablar acerca de por qué es importante prevenir el abuso sexual y hablar de la sexualidad. Y la educación sexual se encuentra, estimados colegas, docentes, en todo el ambiente, a través de la música, a través del arte, a través de nuestras relaciones, la forma en que nos relacionamos entre nosotros, la forma en que yo miro a las personas, la forma en que yo me visto. Y eso hace que la educación sexual se encuentre en el ambiente de los niños y en cada experiencia que las niñas, niños y adolescentes tienen a su alrededor. Y por último, dentro de las consideraciones de un buen programa de prevención de abuso sexual, este tipo de educación debe incorporar a otros agentes. No solamente la maestra y los niños deben de estar en interacción sobre estos temas, sino es muy importante incluir a los madres y padres, instituciones de apoyo como Jucón y otras organizaciones y otros agentes locales que podamos discutir sobre este tipo de temas con las niñas, niños, adolescentes junto con los padres para que los padres no se sientan solos en este tipo de desafíos. Vamos a ir cerrando la conferencia del día de hoy. Esta es una herramienta de más de los 3 toques que se llama mi red de apoyo. Y es muy importante que yo les pueda pedir a mis niños para que puedan ubicar las 5 personas que pueden ser mi base segura en mi vida. Pero las personas muchas veces cuando estamos en peligro no sabemos a quién podemos recurrir o a quién podemos acercarnos para sentir seguridad. Y podemos pedirle a los niños y a las niñas que en una hojita blanca o en una hojita reciclada yo pueda dibujar la silueta de mi mano que yo más utilizo. Y en medio de como en mi imagen, poder colocar mi nombre, en este caso Eric. Invitamos a las niñas y niños a pensar en 5 personas en las que confiamos en situaciones de peligro, como mi mamá, mi papá, mi abuela o mi tía o mi hermano o mi hermana mayor. Entonces yo necesito pensar y en cada uno de los dedos colocar el nombre o colocar la persona que me está cuidando y que realmente yo siento seguridad de lo que está sucediendo en este momento cuando me siento con mucho estrés. Y tomarnos mucho tiempo de enfatizar que podemos recurrir a estas personas en situaciones de estrés y peligro. Y cuando yo siento un problema con un compañero o teniendo un toque ouch porque estoy sintiendo dolor o recurrir a esas personas si yo siento que hay un tema de discriminación en la escuela y me puedo acercar a la abuela o hubo un niño que quiso tocar mis genitales y yo también puedo recurrir a mi tía para poder platicar sobre esta situación. Y mi red de apoyo es muy importante que los niños y las niñas la puedan visibilizar como un plan de seguridad acerca de lo que ellos podrían hacer en situaciones de peligro y saber con quién pueden contar. Y es muy importante que estas 5 personas no los cuestionen ni los hagan sentir culpables por lo que sucedió, sino más bien hacer sentir que sienten confianza y seguridad de que esas personas adultas pueden ayudarles a las niñas y los niños. Necesitamos ir cerrando y es muy importante, estimados colegas, es necesario que dentro de nuestros ambientes educativos les ayudemos a conocer algunas cosas como los recursos personales
como nombrar mis emociones, como identificar las sensaciones de mi cuerpo que me provocan seguridad o estrés, porque estos recursos, tanto personales como esta conciencia corporal, como este vocabulario emocional, saber lo que es seguro y no es seguro, saber cuáles son las personas con las que yo puedo contar, se pueden identificar como factores de protección, pero al mismo tiempo, cuando los niños y las niñas no cuentan con un vocabulario para saber si se sienten seguros o no, o tener un entumecimiento corporal, o no saber que cuentan con una red de apoyo, en realidad esos factores se pueden transformar en factores de riesgo para los niños y las niñas. Y una cosa muy importante es ayudarles a identificar que las personas de su red de apoyo realmente les crea y que el cerebro no está diseñado para que un niño pueda inventar un abuso sexual. Entonces, si eso pasaría es porque hay altas probabilidades de que eso ocurra. Entonces, los responsables de modelar, de hablar, de conversar, de ayudarlos a crear factores de protección, un ambiente de protección, somos las personas adultas. Las personas adultas somos los que favorecemos el ambiente de protección y no pecar de que los niños y las niñas o los adolescentes pueden hacerlo solo, de que ellos y ellas pues, necesitan denunciar o que ellos necesitan tener valor o que ellos no sienten culpa de las cosas que está sucediendo. Es muy importante hacerles sentir que las personas adultas somos una base segura, una base y un refugio seguro para cuando hay situaciones de peligro y riesgo para todos ustedes. Me gustaría cerrar nuevamente con la reunión comunitaria que hicimos al principio de la conferencia, donde puedo poner en el chat cómo me llamo, cómo me siento y genuinamente qué aprendí el día de hoy que yo no sabía. Entonces yo puedo decir, me llamo Eric, me siento muy satisfecho sobre la conferencia y la participación de todas y todos ustedes. Realmente tuvimos un lleno total en el Zoom y hubieron otras personas que estuvieron esperando la conexión para que pudieran estar en esta conversación, pero esta conferencia se va a subir a las redes de la Secretaría de Educación para que otras personas puedan escuchar estas ideas. Agradezco mucho a todo el staff de la Secretaría de Educación y todo el staff Cuconi por permitir este tipo de encuentros y agradecemos a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para escuchar estas ideas y también poner atención de cómo podemos crear mejor proteger y atender el desarrollo infantil. Muchísimas gracias, me llamo Eric, me siento satisfecho y genuinamente aprendí lo importante que es trabajar todos y todas como adultos para la protección de la infancia. Mi nombre es Eric Ramírez, estamos a sus órdenes, Fundación Juconi, somos una organización que trabaja con temas de violencia familiar, pobreza y rezago social y tenemos conexiones como la Secretaría de Educación para generar mejores ambientes seguros. Agradezco mucho tu tiempo y tu disponibilidad y que tengas una excelente tarde y un buen inicio de semana. Muchísimas gracias.